De la vereda de Saucillo, municipio de Chocontá, departamento de Cundinamarca, la Escuela Comunal Orlando Falsborda da testimonio de la trascendencia de este importante colombiano, barranquillero él, en esta localidad, donde trascendió como científico social y como líder comunitario. Aquí, en el altiplano cundiboyacense, como en toda Colombia, como en diversas partes del mundo, trasciende el legado de este colombiano con fundamentos presbiterianos. Los hombres de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Fe, del Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, presentamos a continuación algunas notas, apreciaciones, reflexiones sobre Orlando Falsborda, su legado, su obra, la trascendencia de este colombiano con fundamentos presbiterianos. El reverendo Dairo Aranzales nos presenta una nota de contexto y una nota con sus apreciaciones sobre la importancia de Orlando Falsborda, colombiano con fundamentos presbiterianos. Orlando Falsborda no está dentro de los reformadores del siglo XVI, como Lutero, Calvino o Knox, pues él no fue teólogo, sino el primer sociólogo colombiano del siglo XX y primer latinoamericano que revolucionó la sociología. Es por eso que nos parece muy importante hablar de él en esta celebración. Orlando Falsborda fue un creyente, sentipensante, intelectual orgánico y alternativo, que nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925 y falleció el 12 de agosto de 2008 en Bogotá a la edad de 83 años. Orlando fue hijo de dos presbiterianos, Enrique Fals Álvarez y María Borda Angulo, quienes fueron los administradores del internado para estudiantes del Colegio Americano de Barranquilla. Su padre también fue profesor del Colegio Americano. Orlando fue bautizado en la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, a la cual perteneció como miembro. La iglesia presbiteriana le ayudó a formar su personalidad con una fe visionaria y altruista, también inspirada en la vida y ejemplo de sus padres y de lo que aprendió cuando niño, que luego ejerció una profunda influencia en toda su vida, estableciendo una relación muy fuerte entre fe y ciencia, y entre fe y política. En el campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, les anunciamos que Giovanni Pinilla, anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Fe y docente del Colegio Americano de Bogotá, nos va a presentar una receta y a través de ella contrastes en la vida de Orlando Falsborda y su rol como formador de varias generaciones de científicos sociales en Colombia, de su vida como educador. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a estar cocinando un cerdo a la naranja y a su vez vamos a estar conociendo algunas características de los aportes a la educación de Orlando Falsborda. Bien, para ello vamos a estar requiriendo entonces de unos medallones de cerdo que previamente aquí ya están salsa pimentados, también con un poquito de ajo si es de su preferencia. Para ello entonces también aquí tenemos la pimienta, orégano que lo vamos a utilizar más adelante en la cocción cuando estemos sellando el cerdo, la sal, el aceite de su gusto. Para la salsa vamos a requerir entonces la naranja, aquí está ya previamente el jugo elaborado, un poquito de vinagre y azúcar. También lo vamos a estar acompañando con unas papas en cuadritos y para ello entonces utilizaremos también mayonesa, perejil y un poquito de cebolla. Los ingredientes para una preparación son importantes, pero para Orlando Falsborda en la educación también tuvo ingredientes en sus características y aportes tan importantes como su rigor académico, el compromiso, la sencillez, la investigación y la generosidad. Dentro de los múltiples frentes de trascendencia de Orlando Falsborda en la vida nacional,
está el haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por voto popular. Luis Larios, miembro y anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Fe, nos presenta sus apreciaciones sobre los aportes de Orlando Falsborda como constituyente. Bueno, voy a hablarles sobre Orlando Falsborda y su proceso o su participación como delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Orlando Falsborda es conocido como un sociólogo e investigador, pues muy reconocido por su obra literaria La violencia en Colombia. Pero lo que muy pocos saben es que Orlando también era economista y que sus aportes en diferentes disciplinas, como por ejemplo el derecho, Orlando introdujo dentro de su participación en la Constitución Política, en la Asamblea Nacional Constituyente, aspectos sobre los derechos que tenían las mujeres, ¿sí? Que debían considerarse estos cambios o estas modificaciones. Asimismo, también fue muy influyente en la educación, conocida dentro del paradigma emancipador. Ese paradigma emancipador, producto de la teología de la liberación, aterrizándolo al campo de la educación y del paso de Orlando por el proceso constituyente, lo resumiría en que producto de su investigación, de esa investigación de acción participativa, le logró llegar a conclusiones muy importantes que fueron tenidas en cuenta en la ponencia muy conocida en el mes de febrero del año 1991, en la Comisión Segunda, de la cual hizo parte como representante o delegatario del Partido Alianza Democrática M19, y su ponencia la tituló Provincias y Asociaciones Rurales de Municipios. Dentro de esta ponencia se buscaban aspectos o proyectos de Comisión de Ordenamiento Territorial, derechos, garantías y deberes fundamentales en el título tercero de la Constitución y entidades territoriales. La mayoría de sus propuestas no fueron consideradas en el texto finalmente. Vemos que lo que más tuvo impacto, lo que más pudo conservarse del pensamiento de Orlando, se encuentra en cuanto a la autonomía que tienen las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, tienen su propia autonomía. Tan es así que tienen su propio sistema judicial, su propio sistema educativo. Y lo mismo pasa con el planteamiento que ofrecía frente a los raizales, a los isleños del archipiélago de San Andrés Islas y algunas comunidades o negritudes del litoral pacífico colombiano. Dentro de sus grandes propuestas planteaba que era necesaria una reordenación o reorganización del territorio y que el territorio debía, más allá de estar conformado como en su momento por departamentos, intendencias y comisarías, como vimos que en la Constitución del 91, que habían 24 departamentos, 4 intendencias y 5 comisarías, desaparecieron las intendencias y comisarías o llamados territorios nacionales y se convirtieron en departamentos, siendo 32 departamentos más el Distrito Capital, que sería el departamento número 33. Pero más allá de ese impacto en la división o el del ordenamiento territorial, planteaba algo realmente innovador, y era que se anularan, por decirlo de alguna forma, las asambleas departamentales y que fueran reemplazadas a través de asociaciones de municipios. Estas asociaciones de municipios o regiones iban a tener su propio ayuntamiento, es decir, que la organización política de esta parte o de estos territorios iba a ser diferente a como lo conocemos hoy en día. Algo que suena interesante, que si se hubiese aprobado, seguramente que hoy tuviéramos una división del territorio muchísimo más ajustada a la realidad, como lo decía Orlando Falsborda en su ponencia. Fue tan impactante la ponencia en febrero 21 de 1991 que incluso tuvo ciertos aportes del expresidente conservador Misael Pastrana Borrero. Entonces, esa visión que tenía del territorio, vemos que hoy se está retomando cuando se está planteando las regiones en Colombia. Y era una forma de descentralización, una forma de cambiar nuestro modelo como lo venimos viendo. Normalmente estamos viendo que las decisiones se toman desde la capital,
y que los contextos en las regiones o en los sitios apartados muy lejos de la capital son completamente diferentes, tienen una dinámica muy diferente. Y es lo que realmente buscaba Orlando Falborda en su ponencia, en este ordenamiento territorial. Incluso planteó que debía considerarse que 5 años después de promulgada la Constitución Política debía crearse este organismo dedicado al ordenamiento territorial, que fuera adscrito al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que empezara a tenerse en cuenta los aspectos poblacionales, por ejemplo, como la demografía, la cultura, o como conocemos nosotros, generalizando la idiosincrasia de estos sitios. Y habló incluso de algunas regiones o subregiones que existen, como el Urabá, por ejemplo, como el Magdalena Medio, como la depresión Momposina, que son regiones que tienen su propia dinámica, pero que no hacen parte o no tienen una estructura político-administrativa como un departamento o como una región independiente. Entonces vemos que pueden estar dentro de estas pequeñas subregiones municipios de diferentes departamentos y que cada uno va a obedecer a las directrices o a los intereses políticos del respectivo gobernante de la zona. Entonces, esta parte me parece que es importante, que debemos tenerla presente como esa gran ponencia que hoy la sociedad colombiana le debe a Orlando Falborda, uno de los fundadores de las primeras facultades de sociología en Latinoamérica, PhD de la Universidad de Florida y egresado de la Universidad de Dubuque en Iowa. Entonces, creo que el paso de Orlando Falborda por la Constitución o por el proceso de constituyente en Colombia fue muy importante y muy relevante, y vemos como hoy en día sus ideas están más vivas que nunca. Bien, en este momento hemos colocado nuestro cerdo, nuestros medallones de cerdos en el sartén para comenzar a sellarlos. Entonces le echamos un poquito de aceite, de acuerdo a su gusto también. Aquí estamos utilizando aceite de oliva. Es importante entonces tener en cuenta que la carne es el elemento más fuerte de este plato. Para ello también podemos decir que en la educación Orlando Falborda, el plato más fuerte que tuvo fue su rigor académico, pues su formación intelectual y claridad en los conceptos permitió que todo su ejercicio académico fuese reconocido como el padre de la sociología. Para optimizar también el tiempo, mientras que estamos sellando nuestro cerdo, vamos a ir colocando en nuestra estufa también y en nuestro fogón las papitas. Vamos a ir cocinando. Eso recuerden que es el complemento que vamos a utilizar al momento de emplatar nuestro plato fuerte. De hecho, como complemento de todo su proceso, Orlando Falborda tuvo también aspectos importantes como su compromiso. Un compromiso para la educación y el ejercicio pedagógico tan importante que le llevó con sencillez a no perder nunca el control, pero el compromiso con las comunidades y sus estudiantes fue algo vital para también todo su proceso como docente, como intelectual, que ha sido reconocido a lo largo de estos tiempos. Ahora contamos con el testimonio de Héctor, miembro de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Fe y testigo de excepción. En la década de 1950 y 1960, cuando llega Orlando Falborda a Bogotá y se vincula a la Universidad Nacional de Colombia y trasciende como primer decano de la Facultad de Sociología de esta institución, investigando, actuando y participando. Acción comunal. Casos, cosas y hechos de Orlando Falborda, conocido como el padre de la sociología
fue fundador y decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y donde coordinó la investigación de la violencia en Colombia. Dejó una prolija obra que optaron la conocida teoría, la investigación, acción participativa, que nos sentimos muy orgullosos de haber tenido como miembro de una de nuestras iglesias a un hombre sentipensante que revolucionó en Colombia y en el mundo. Bien, en este momento vamos a proceder a realizar nuestra salsa agridulce, la salsa de naranja. Entonces para ello vamos a vertir en el sartén el jugo de naranja, ¿sí? Previamente entonces para la preparación de nuestra salsa, que es la que vamos a complementar el plato y la que le vamos a agregar a nuestro cerdo. Para ello puede ocurrir lo siguiente: lo que no puede pasar es que a esto nosotros le dejemos las pepas. Esto hace que pierda realmente el sabor. Entonces no puede quedarnos una sola pepa. Si usted lo prepara, entonces el jugo, por favor, cuélelo antes. Vamos a vertir entonces un poquito de vinagre, echarle un poco de vinagre para el tema de lo agridulce. Y también entonces vamos a comenzar a echarle el azúcar. Entonces vamos a ir preparando entonces nuestra salsa, revolviendo hasta que tome su punto. En este aspecto de lo agridulce, conocemos también que en la educación y en el ejercicio de fe, Orlando Falsborda muchas veces tuvo percances. No todo lo que hizo o proyectó fue aplaudido o elogiado, sino también tuvo momentos difíciles. Sin embargo, a través de su generosidad también invitó a seguir adelante a los que le seguían, y a quien lo necesitaba le aportaba su ayuda. Como dijimos antes, a través de su compromiso, él compartía con campesinos, con los estudiantes, salía del salón y iba a las calles, y eso de alguna manera también le generó quizás algunas dificultades en su proceso educativo. En la vereda de Saucío, Chocontá, Cundinamarca, en la Escuela Comunal Saucío, espacio fundamental para la acción comunal en Colombia. Acción, diaconía. Luis Pérez, de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Fe, nos presenta algunas de las apreciaciones sobre la labor de diaconía en la Iglesia Presbiteriana de Colombia. El diácono frente al trabajo de la iglesia. Este oficio es desempeñado por un grupo de personas de la iglesia. La obra de diaconía es compartida por todos. La palabra diácono viene de la palabra griega que quiere decir servir. Y esto se ve pues reflejado en Orlando Falsborda, que ayudó a muchas personas necesitadas en Colombia, y él vio esa necesidad y le gustaba hacer esa partecita. El diaconado en la iglesia se realiza periódicamente actividades para reunir fondos con destinos a llevar un alivio a familias de escasos recursos, sobre todo recursos económicos, y en los casos de extrema pobreza. Esto tenemos con él y nosotros como presbiterianos, y él que cumplió su misión también como presbiteriano, colaborando y entregándose a los demás. Una gran obra social, y fue una gran persona que hizo mucho por el pueblo colombiano, así como también lo hizo en la costa. En este momento comenzamos a integrar la salsa con nuestro cerdo.
Asimismo, como integró Orlando Falsborda la investigación en todo su proceso pedagógico, él generaba nuevos saberes a través de los métodos científicos sociales. Daniel Pampahue, miembro de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Fe, y sus colaboradores van a presentar algunas apreciaciones sobre Orlando Falsborda como artista, como científico, como político. La dimensión musical de Orlando Falsborda se condensa en dos planos: su condición de director de coros y de compositor, pero también en el ejercicio de una escucha profunda a la voz del pueblo, la voz de la multitud. Pero el punto preciso donde se relaciona su vocación musical con las ciencias sociales e incluso con la política en el sentido clásico de los griegos es la escucha profunda de la voz del pueblo, una que como el indagar pertenece a la razón y por tanto es más potente que el sensitivo oír o el intelectivo escuchar, y que es una condición sin la cual no hay un buen músico, político, psicoanalista, poeta y etnógrafo. Muy bien, ya tenemos entonces las papas, le echamos la respectiva mayonesa, también le echamos la cebolla picada y el perejil picadito. Con eso procedemos a emplatar nuestro cerdo en salsa de naranja. Como podemos ver, aquí le podemos ir echando nuestra salsita y es así como queda nuestro plato. Muchas gracias por su atención, espero que lo disfruten. Y ahora el reverendo Dairo Aranzales nos presenta sus reflexiones finales acerca de la vida, la obra y el legado de Orlando Falsborda, colombiano con fundamentos presbiterianos. Hoy hemos hablado sobre algunos aspectos de la vida de Falsborda, como presbiteriano, como músico, como sociólogo, como docente y como político. Cocinando unos medallones de lomo de cerdo con el sazón y sabor de la salsa agridulce que caracteriza el encuentro, la mezcla, la fusión y las diferentes culturas y las condiciones socioeconómicas colombianas que muy bien supo estudiar Orlando a través de la investigación acción participativa, metodología que apropia a las comunidades de su conocimiento y las moviliza a buscar y construir unas mejores condiciones de vida. Su vida y su fe son un ejemplo de la influencia de lo que el cristianismo presbiteriano puede hacer en la vida del ser humano cuando percibe que Dios lo llama para anunciar y vivir el mensaje del Evangelio e incidir, reformar y transformar diferentes áreas de la sociedad. Esperamos que esto haya sido un abrebocas que nos anime a investigar y conocer la vida de Orlando Falsborda y articular su método sociológico de la investigación, acción participativa en nuestro quehacer como iglesias y como presbiterio central. Que Dios los bendiga.